Muy buenos días a cada uno de ustedes en general. Que Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones y que el poder de Dios les siga guiando a cada uno de ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vamos a comenzar esta prédica para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Voy a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo con el poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando, que sea el Espíritu Santo hablando y trayendo esta prédica, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo ungiéndome con su presencia. Padre mío, glorioso y majestuoso, damos gracias en esta hora, Padre, por su amor y su misericordia. Damos gracias porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre mío, por su grande amor y su grande misericordia mostrada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también le damos gracias por su Santo Espíritu. Espíritu Santo, te doy el poder y la autoridad sobre mi espíritu, alma y todo mi ser. Y te pido que obres, Espíritu Santo, que seas tú obrando en mi vida. Primeramente, Espíritu Santo, redarguyéndome, enseñándome, reprendiéndome y castigándome si es necesario. Gracias, Espíritu Divino, me pongo en tus manos y que se haga la voluntad tuya, Espíritu Santo, para que mi Padre glorioso y majestuoso, Jehová de los ejércitos en Cristo Jesús, reciba la gloria y la honra. Me pongo en tus manos, me quito yo, Espíritu Divino, y como templo tuyo, Espíritu Santo, te cedo el lugar, para que no sea yo hablando, sino que sea tu poder divino hablando a través de mi boca, y que sea la voluntad de nuestro Dios que se cumpla. Porque la palabra vino del cielo a la tierra con un propósito, y la palabra de mi Dios Todopoderoso dice que no regresará vacía. Y yo lo creo por fe en Cristo Jesús. Reciba la gloria, Padre amado, reciba la gloria, mi Señor Jesús, y recibe la gloria y la honra, Espíritu Santo. Gracias, bienvenido sea sobre este lugar, benditos sean por siempre y para siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar este título de este tema se llama Jesucristo vino con un propósito. Amén. Jesucristo vino con un propósito. Muchas veces, como estando fuera de los caminos de Dios, muchas veces no sabemos ni siquiera Jesús, quién es Jesús, con qué propósito vino a la tierra, por qué fue enviado a la tierra. Amén. De antemano sabemos que Dios tiene muchas cosas preparadas para todos aquellos que aman a Dios. Entonces, el tema de hoy es Jesucristo vino con un propósito a la tierra. Amén. Entonces vamos a primeramente a leer qué significa Jesús en la Biblia. La palabra de Dios siempre la tenemos que leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Voy a leer para darle introducción. El texto clave es Juan 3:16. Y como ya todos sabemos, muchos de nosotros conocemos este versículo, le voy a dar lectura. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí el propósito de nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, fue un propósito primeramente divino, un propósito celestial del cual el Padre, Jehová, bendito sea el nombre de Jehová, envió a su Hijo con propósito a esta tierra donde nosotros vivimos. Amén. Entonces vamos a ver el significado de Jesucristo en la Biblia y dice: Jesús es el Mesías. Amén. Cristo, el ungido, enviado por Dios, que significa el Salvador.
y Rey prometido, cuya vida, muerte y resurrección cumplen las profecías del Antiguo Testamento, para redimir a la humanidad del pecado, siendo tanto plenamente divino como humano. La palabra de Dios hecha carne según revela el Nuevo Testamento. Amén. O sea que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con propósito, con un propósito del Padre, porque a nuestro Padre Celestial le plació, como dice aquí, por amor al mundo. Amén. Por amor al mundo envió a su Hijo unigénito, al unigénito de Dios. Amén. Entonces fue con un propósito de rescatarnos, de redimirnos, de perdonarnos, de amarnos, de darnos nuevamente vida y una salvación tan grande de la cual no podemos perder. Amén. Entonces el texto clave es Juan 3:16, que por amor al mundo. Fíjese tan grande el amor de Dios que envió a su Hijo con un propósito tan grande de buscar lo que estaba perdido. Amén. Por el pecado original de Adán y de Eva, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos apartados de Dios, estábamos en nuestros pecados y deleites, como dice la palabra de Dios. Muchos ahorita siguen pecando, muchos siguen pecando en el pecado porque todavía no han aceptado al Señor como su Señor y Salvador y perdonador de pecados, y muchos siguen a veces cometiendo errores, cometiendo pecados en este mundo. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito de Dios Padre a redimirnos y a perdonarnos. Muchos en el mundo no sabemos cuál fue el propósito de Dios del cual Jesucristo vino a la tierra. Amén. Entonces, primeramente, Jesús fue enviado de parte de Dios del cielo a la tierra con propósito. Vamos a leer el Lucas 2:11. Lucas 2:11. Y la palabra de Dios en Lucas 2:11 dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, cuando esta profecía ya venía desde el Antiguo Testamento, donde dijo que nos iba a nacer un Salvador, que vendría siendo del linaje de David. Amén. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las profecías en el Antiguo Testamento decían que nuestro Señor Jesucristo venía del linaje de David. Amén. De la tribu de Judá. Entonces, el Salvador que Dios envió es su Hijo unigénito, el Salvador al mundo, el Salvador, y fuera de él, Dios Padre no envió a nadie más. Jesucristo es el único Salvador de todo el mundo, que nos vino a redimir con su sangre preciosa. Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Amén. Pero solamente aquel que cree en el Hijo de Dios es que va a ser salvo. El Salvador, el bendito Hijo del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué es Cristo el Señor? Amén. Entonces Jesucristo vino
con un propósito a esta tierra, con un propósito de salvar, con un propósito de redimir lo que estaba perdido, como vuelvo a repetir, del pecado original, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios cuando se cometió ese pecado en Adán y Eva. Todos comparecimos en caer en pecado, en el estar apartados de Dios, en el cada quien hacer su voluntad, como ahorita mucha gente sigue haciendo su voluntad y no la de Dios. Amén. Entonces Dios envió a su Hijo con ese fin, de que nos salve del pecado, nos salve del infierno. Amén, aleluya, porque ahorita voy a estar hablando de todo eso. Vamos a leer ahora el ungido de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino con propósito, vino a ser salvador de todo el mundo y también es el ungido de Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 18. Amén. Y la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, a libertar de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. A predicar el año agradable del Señor. Entonces, vino con propósito, vino como Salvador y también es el ungido de parte de Dios, que vino a sanar a los quebrantados, a dar vista al ciego, a sanar a los que estaban tullidos, a los que no podían caminar, no podían ver, no podían hablar, al mudo. Amén. Entonces, el ungido de Dios vino con propósito. Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, que no fue concebido por hombres, sino que fue concebido por el Espíritu Santo, el poder de Dios infinito. Amén. Entonces, Jesucristo vino a dar las buenas nuevas, a traer la palabra de Dios con propósito a la tierra, con propósito de que seamos salvos, con propósito de que no vayamos al castigo eterno, al infierno, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, y el pecado es la muerte y el castigo en el infierno. Ahora, muchos nos podremos preguntar, bueno, ¿por qué nosotros merecemos el castigo, el infierno y el castigo que Adán y Eva cometieron? Pues porque somos creación de Dios y por lo tanto ellos fueron los primeros que Dios creó, y de ahí caímos todos en pecado, porque de la descendencia de Adán y de Eva, de ahí descendemos todos nosotros. Amén. Entonces, significado de los nombres de Jesús. Jesús significa Yahvé salva o Salvador, indicando su misión de librar a la gente del pecado, como lo anunció el ángel a María. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y el ungido. Amén. El ungido, dice Cristo, del griego Christos, que traduce del hebreo Mesías, significado ungido o elegido. Es un título que lo identifica como el rey y libertador ungido por Dios. Amén. Por eso es que le digo que Jesucristo es el unigénito, el heredero y coheredero de todas las cosas que Dios creó con propósito en la vida. Amén. Dice que Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. El Mesías, el Cristo, cumple con las profecías del Antiguo Testamento como el ungido de Dios, el Rey venidero y Redentor de nosotros los seres humanos. Amén. El Hijo de Dios, su naturaleza divina y su relación única con Dios Padre, revelando a Dios en la tierra. O sea que Dios envió a su Hijo en revelación de Dios mismo. O sea que nuestro Señor Jesucristo asimismo se hizo carne como nosotros, se hizo humano como nosotros, dejando
dejando su corona de rey, nuestro Señor Jesús, dejando al Padre Celestial en el trono en el cielo. Amén. Vino a hacerse, dice la palabra de Dios, que se hizo aún menor que los ángeles, para venir a buscar lo que estaba perdido, para venir a buscar lo que el enemigo destruyó, derribó. Amén. Por medio de ese pecado que hizo caer no solo a Adán y a Eva, sino que arrastraron con todos los que íbamos a nacer en este mundo. Entonces el Redentor, el ungido, vino con un propósito de redimirnos, de restaurar todo lo que estaba perdido. Amén. Todos comparecimos en ese pecado. Todos comparecimos en el estar apartados de Dios. Todos caímos en desobediencia. Todos caímos en que nosotros merecíamos la muerte por ser pecadores, por estar cometiendo pecados. Amén. ¿Y por qué? Porque dice que el pago del pecado es la muerte y el castigo eterno, que es el infierno, el Seol, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Amén. Hijo del Hombre destaca su humanidad, la venida de Jesús en carne y hueso para vivir entre nosotros. Así es. Entonces Jesucristo vino del cielo a la tierra mostrándose en carne y hueso. Podía sentir lo que nosotros sentimos. Él como hijo de Dios sintió todo lo que fue desprecio, sintió todo lo que era quizás la situación en la que él se encontraba, de cuando vino todo lo que le decían, lo blasfemaron de él, lo golpearon, le gritaron, pero todo eso era con un propósito para que usted y yo alcancemos la salvación, alcancemos el perdón de Dios a través de su Hijo. Amén. Entonces Jesucristo es el Redentor, el ungido de parte de Dios. Cuando estaba el profeta Juan el Bautista, que vino, que lo bautizó, la paloma, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él, amén, sobre su cabeza, porque era el ungido de parte de Dios, mostrando todo lo que Jesucristo iba a hacer por medio del Padre Celestial. Amén. Entonces, también Jesucristo vino con propósito, el Salvador, el ungido de Dios, y también vino a libertarnos del pecado. Vino a buscar lo que estaba perdido, porque como le vuelvo a repetir, usted y yo estábamos separados de Dios. Cuando fue el pecado original, Dios los apartó del huerto del Edén. Eso significa que nosotros fuimos separados de la presencia, del amor de Dios. Fuimos muertos, como dice la palabra de Dios, como le dijo a Eva y a Adán: si comieres del árbol que está en medio, que es del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces Dios, la luz de Dios, el Espíritu que Dios depositó en nosotros, se murió, se apagó. Amén. Entonces con ese fin vino nuestro Señor Jesucristo nuevamente a libertarnos del pecado, a perdonarnos, porque nosotros no teníamos ni siquiera parte con Dios, no teníamos ni siquiera el derecho de mirar al cielo por ser pecadores, por estar cometiendo pecados. Amén. Entonces vamos a ver Gálatas 5:1. Bendito sea la palabra de nuestro Dios. Gálatas 5:1. Aleluya, gloria a Dios. Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. O sea que Cristo vino a libertarnos del pecado. Cristo con su muerte nos vino a perdonar. Por medio de su muerte, por medio de su sacrificio,
por medio de esos golpes que recibió, por medio de las blasfemias, por medio de su sangre redentora, de esa cruz cargando, de esa corona de espinas, de esa lanza en su costado. Él nos vino a libertar del pecado. Por nosotros se hizo pecado nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios se hizo pecado por causa de nosotros. La ley en el tiempo, la ley, nadie de los que del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los fariseos, no cumplían la ley. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, por medio de la ley, se hizo pecado. Entonces vino a libertarnos de esa esclavitud que estábamos nosotros, del pecado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser libertados del pecado? Pues tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y perdonador de nuestros pecados, porque solamente nuestro Señor Jesucristo perdona pecados. Nadie en la tierra puede perdonar pecados sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Él es el único libertador, Él es el único Hijo de Dios que Dios envió. Dice la palabra de Dios: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios estaba complaciendo de su Hijo, de lo que estaba haciendo, de lo que vino a hacer a la tierra, de lo que vino a dar su vida por nosotros, los pecadores. Amén, porque la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, mas no el pecado que muchos siguen practicando. Así es de que, como dice en Lucas, como dice aquí en Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, Cristo nos vino a ser libres por medio de su muerte, por medio de ese sufrimiento que Él recibió cuando lo castigaron los romanos, que le dieron esos latigazos en su cuerpo con esas puntas de espúas en las puntas de esos lazos. La palabra de Dios dice que su cara quedó irreconocible de los latigazos que le dieron, le arrancaban la carne a pedazos. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho por nosotros. Dice la palabra de Dios que a Él no le quitaron su vida, Él dio su vida por nosotros. Pero también, así como dio su vida, dice nuestro Señor Jesucristo, el Padre le dio el poder de volverla a tomar. Amén. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo muere, Él da su vida, pero también resucita al tercer día con poder y fuego del Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo lo resucitó, lo volvió lo resucitó con poder y fuego, también así nosotros juntamente con Él morimos y somos nacidos de nuevo. Por eso dice la palabra de Dios que es como le dijo nuestro Señor Jesucristo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Del Espíritu. Nuevamente, que nuestro Señor Jesucristo nos vino a redimir y a perdonar. Y es que nosotros vamos a nacer nuevos del Espíritu con el bautismo de Dios. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para nacer de nuevo es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a Efesios 1:7. Entonces ya leímos que es libertador de nuestros pecados. Y ya cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha libertado, nos ha perdonado, pues ya no cometer esos mismos pecados. Amén. ¿Y cómo es que no vamos a cometer esos mismos pecados? Pues con la guianza del Espíritu Santo. Por eso es necesario buscar de Dios, apegarse a Dios
y sobre todo buscar la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a guiar en todo momento y en todo tiempo a seguir haciendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Efesios 1:7 y dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, por medio de su sangre nos ha redimido. Por medio de su sangre somos redimidos, somos perdonados del pecado original. Pero también una vez cuando ya nosotros sabemos que somos perdonados, somos redimidos, ya no es bueno que estemos pecando deliberadamente. Amén. Porque ya conociendo la palabra de Dios, conociendo que Jesucristo nos redimió, nos salvó por medio de su muerte y de su sangre, muchos a veces cristianos, muchos seguidores de Jesús siguen pecando deliberadamente. Y todo eso trae consecuencias. Las consecuencias de cuando ya tú conoces a Dios, cuando ya conoces que Jesús vino a redimirte, a perdonarte por medio de su muerte y su sangre, y nosotros como ya redimidos seguimos pecando, seguimos cometiendo los mismos pecados, eso trae consecuencias. Amén. Trae consecuencias porque seguimos continuando del lodo cenagoso donde Dios nos libertó, nos sacó, y mucha gente vuelve a lo mismo. Amén. Mucha gente sigue pecando deliberadamente, mucha gente sigue haciendo cosas que la palabra de Dios no le agrada. Entonces nos redimió por medio de su sangre preciosa. Amén. Y nos perdonó según las riquezas de su gracia. Entonces ahora, por gracia nosotros somos salvos. Por la gracia de Jesucristo nuestro Señor, ahora Dios lo envió para que nosotros seamos salvos, seamos perdonados. Amén. Entonces, si ya sabes que Jesucristo nuestro Señor, por medio de su redención, de su sangre, nos perdonó y somos libres de pecados, pues ya no cometer pecados. Amén. Solamente Dios, por medio de su Hijo y del Espíritu Santo, nos van a ayudar a ya no cometer pecados, pero tenemos que estarlo buscando continuamente, orando, buscando su presencia. Amén. Porque si no hay tampoco una vida de búsqueda, no hay una vida de oración, no hay una vida de entrega a Dios, pues mucha gente va a seguir pecando. Porque no hay temor de parte de Dios en sus corazones. Amén. Entonces, la bendita sangre de Jesús que nos ha redimido, esa sangre preciosa, no fuimos comprados, no fuimos rescatados por dinero ni por otra cosa, sino que fuimos rescatados por la sangre de Jesús, por su muerte, por el sufrimiento que Él sufrió por amor a nosotros. La palabra de Dios dice que por amor de sí mismo, Dios envió a su Hijo al mundo, para que el mundo por medio de Él sea salvo. Amén. Y no sea juzgado, no sea condenado. Pero también en el tiempo venidero va a venir una juzgación. Amén. A todos aquellos que no quieren hacer caso de la palabra, a todos aquellos que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y perdonador de pecados. Mucha gente en el mundo cree que porque ya vive la vida, creen quizás en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces mucha gente va a ser juzgada en el tiempo final. Mucha gente hoy en el día en el mundo siguen pecando en el pecado original. Y mucha gente sigue pecando deliberadamente, conociendo ya la escritura de Dios. Están apartados nuevamente están apartados, porque ya cuando Jesucristo te ha redimido, cuando sabes que nuestro Señor Jesucristo te ha redimido
y Él es el perdonador de tus pecados y ya estás en una vida en Cristo Jesús y vuelves nuevamente a apartarte, cometiendo nuevamente pecados y quizás pecados más mundanos todavía, más malos, entonces ahí viene un castigo severo. Amén. La misma palabra de Dios trae consecuencias sobre nuestra vida del apartarse, del estar apartado de Dios. Amén. Entonces, estas nuevas buenas de que nuestro Señor Jesucristo vino, es bueno para nosotros, porque tenemos nuevamente ese acercamiento a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado, por medio de esa redención y remisión de nuestros pecados, que nosotros merecíamos la muerte y no la salvación, pero gracias a ese bendito amor de Dios que envió a su Hijo para que nosotros por medio de Él lo conozcamos, creamos que Dios envió a su Hijo, creamos en Él, tengamos una comunión con Él y lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador, y entonces podrá perdonar nuestros pecados. Entonces, tener una vida, un seguimiento de seguirlo buscando y no pecar más todavía en este mundo. Amén. Ser nuevamente, somos libres por medio de Él. Vamos ahora a Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver qué nos habla el libro de Juan. Gloria a Dios. Juan 3, 17. Dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, fíjese aquí cómo dice la Escritura. Dios envió a su Hijo al mundo para que sea salvo por él el mundo. No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que sea salvo. Pero solamente los que lo acepten y reconozcan que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que vino con un propósito a la tierra, solamente esas personas van a ser salvas. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconocer que Él es el que perdona nuestros pecados y también llevar una vida en santidad. Buscar a Dios, buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo en su palabra, y entonces el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad para poder vivir una vida en santidad para Dios, para ya no cometer pecados como antes los cometías. Porque solamente el Espíritu Santo de Dios es el que te va a dar la fortaleza, es el que te va a dar las fuerzas para ya no pecar. ¿Por qué? Porque recordemos que el Espíritu Santo no se lleva con la carne, ni tampoco la carne mundana se lleva con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a seguir estando en santidad para Dios. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, si estamos muertos, si el Espíritu que Dios depositó en un principio en Adán y Eva fue muerto, fue quitado de ellos. Entonces el Espíritu de Dios, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos bautizamos y reconocemos nuestros pecados, entonces Jesucristo nos perdona. Amén. Aunque ya no, la Escritura dice que ya nos perdonó, pero es necesario aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. No solamente porque ya dice la Escritura que Él es nuestro Salvador y perdonador de nuestros pecados, que vino, que por medio de su sangre nos redimió y nos salvó y nos perdonó y nos lavó, no quiere decir que ya automáticamente ya estamos limpiados y salvados. No, tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y entonces perdonará nuestros pecados. Y entonces después de ahí tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a ya no seguir cometiendo pecado. Nos dé la fuerza y la fortaleza que necesitamos en nuestras vidas para seguir una vida en santidad para Dios. Amén. Entonces Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Amén.
Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, lo voy a volver a leer nuevamente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18. El que en él cree, fíjese aquí lo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que va a creer puede ser salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado a sí mismo. No porque Dios lo condene, sino porque no cree, ya se condenó a sí mismo la persona. Amén. Satanás, que el Señor reprenda a Satanás, él ya es condenado. Él ya no tiene perdón de Dios. Amén. ¿Por qué decimos que ya no tiene perdón de Dios? Porque él, estando en lo espiritual, fue algo que hizo algo tan desagradable a Dios. No solamente pecó contra Dios, sino que quiso matar a Dios. Aleluya. Amén. Cuando se levantó esa guerra en el cielo, no solamente él cometió el pecado, sino que cometió un pecado tanto que quería matar a Dios mismo para él ser el Dios. Aleluya. Amén. Entonces, pero sabemos que eso no iba a poder pasar. Amén. Entonces, todo aquel que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue enviado y que fue el Salvador y que es el ungido y que es el libertador, el perdonador de nuestros pecados, asimismo la gente se condena. No es que Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo condene, no. La misma gente con sus acciones, el no aceptar a Jesús, el no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquí como dice en Juan capítulo 3 versículo 18, así mismo se condena la gente. No es que Dios los condene, así mismo se condenan por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando mucha gente en el mundo piensa que Dios no conoce sus pecados. Mucha gente mucha gente no se acerca a Dios porque dicen, oh, es que Dios va a conocer mis pecados. Dios los conoce. Dios no puede ser burlado por nadie ni por nada. Dios conoce todo lo que tú has hecho desde que naciste hasta tu vida de ahora. Dios conoce todo lo que has hecho. Dios conoce cada pecado que has cometido en tu vida. Dios conoce cada mentira que tú has cometido en tu vida. Dios conoce todo lo que tú has robado en tu vida. Dios conoce todas las personas que tú has matado en tu vida. Dios conoce a quién tú has juzgado, de quién has hablado mal. Dios conoce todo eso. Entonces, como dice aquí la escritura, como dice Juan capítulo 3 versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, que envió a su Hijo, que envió la palabra, que es la luz que alumbra a todo aquel que vive en tinieblas, a todo aquel que está practicando las cosas del mundo, aquel que todavía sigue practicando el pecado. Amén. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, todo aquel que desprecia a Jesús, todo aquel que blasfemia, que no cree en el Hijo de Dios, así mismo se condena. No es que Dios condene a nadie. Uno mismo por sus acciones y por continuar en el pecado, uno mismo así se condena. Y todo por no creer en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, todo aquel que va a creer y quiere ser salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que aceptarlo como su Señor y Salvador y creer, sobre todo creer, tener fe
que Él, así como vino y murió, resucitó al tercer día y después ascendió al cielo con el Padre. Ahora dice que está a la derecha del Padre, pero también Él sigue visitando, aunque no lo podemos ver, pero sigue visitando sus iglesias, que verdaderamente son iglesias de Él, porque hay iglesias que no son de Dios, hay iglesias que no son de Cristo, porque no habita Dios en ellos. Amén. ¿Y por qué no habita Dios en ellos? Porque no hacen la voluntad de Dios, porque siguen pecando muchos deliberadamente. Entonces, ¿cómo Dios va a estar en una iglesia donde la gente sigue pecando deliberadamente, donde la gente no hace caso, donde la gente sigue las cosas del mundo? Dios no puede habitar. Muy claramente la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no se lleva con la carne, ni tampoco la carne con el Espíritu. Entonces, no puede estar Dios donde la gente sigue cometiendo pecado deliberadamente, ni tampoco donde la gente sigue cometiendo pecado original. Amén. Bendito sea nuestro Dios. El versículo 20 en Juan, en Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, muchos, cuando tú le hablas de la palabra de Dios, cuando tú le hablas de Jesús, les caes mal. Te aborrecen incluso a ti, no solamente a Dios. Te aborrecen a ti, aborrecen la palabra, aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque mucha gente vive en su pecado todavía. Mucha gente está en tinieblas, está en oscuridad. ¿Por qué? Porque el entendimiento, el cegamiento de este mundo que es Satanás, así antes a mí me tenía cegado. Yo antes cometía pecados que yo decía, Dios no me va a perdonar por todo lo que he hecho. Pero aún así la Escritura dice que cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, Él ya perdonó nuestros pecados. Pero tienes que confesarlos y aceptarlos como tu Señor y Salvador. Amén. Entonces dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero como vuelvo a repetir, Dios conoce todo lo que tú haces. Bueno o malo, Dios lo conoce. De que un día va a sacar a la luz Dios todo, lo va a sacar a la luz, porque dice la palabra de Dios que no hay nada oculto debajo del cielo que Dios no saque a la luz un día. Entonces es mejor aceptar al Señor Jesucristo, que te perdone tus pecados y una nueva vida en Cristo Jesús tendrás. Amén. Muchos viven en tinieblas, muchos viven aún en la oscuridad. Amén. ¿Y quiénes son los que viven en la oscuridad, en tinieblas? Todo aquel que sigue pecando deliberadamente. Simplemente vamos a hablar de la gente que mata a otro. Tienen oscuridad en su corazón, en su mente. La prostituta tiene oscuridad, sigue pecando, sigue cometiendo pecados. El borracho, el que toma licor, se emborracha, sigue cometiendo pecado. El que se droga, sigue cometiendo pecado. El que habla de su prójimo, sigue cometiendo pecado. El que es chismoso y habla de las demás personas a sus espaldas, sigue cometiendo pecado. El que difama a su prójimo, sigue cometiendo pecado. Amén. Entonces, hay muchos pecados en el mundo. El que se echa varón con varón, el que se echa mujer con mujer, la lascivia, el adulterio, la fornicación, las orgías sexuales, la depravación sexual, todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Amén. Y todo eso dice que no entrará en el reino de los cielos, si no se arrepienten y buscan a Dios. Amén. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero, como vuelvo a repetir, muchos que no creen, a sí mismos se condenan con sus pecados, por no creer en el Hijo de Dios. Porque solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que Dios envió al mundo para que por medio de Él creamos, seamos perdonados, seamos redimidos,
seamos nuevamente hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que no son hijos de Dios los que son nacidos de carne, sino que son hijos de Dios los que son nacidos del Espíritu, que son nacidos de nuevo, que tienen una mente reformada, que tienen una transformación en su vida, que ya no cometen pecados, que están haciendo la voluntad de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Amén. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que nosotros antes hacíamos obras malas, el pecado. Pero cuando vienes a la luz, cuando conoces de Jesucristo, cuando conoces que Jesucristo te redimió, te perdonó, que Dios te ama, entonces vas a hacer buenas obras para Dios. Como dice la palabra de Dios, como dice la Escritura, por sus frutos los vas a conocer. Si tienes frutos malos o tienes frutos buenos. Amén. Vamos al último y con este vamos a terminar. Vamos a 2 de Timoteo 4:1. Bendita palabra de Dios. Amén. Nada más déjenme aquí leer algo más. Ok. Ok, el Hijo del Hombre destaca su humanidad, la venida de Jesús en carne y hueso para vivir entre nosotros. El Logos Verbo, presentado en Juan 1:1, dice la palabra de Dios como la palabra eterna de Dios que estaba con Dios y era Dios, y así y se hizo Dios carne en Jesús. Juan 1:14. En el principio dice la palabra de Dios que Juan capítulo 1 versículo 1 dice que Dios era el verbo y su Hijo era el mismo verbo. Amén. Dice que en el principio existía Dios y existía el verbo. Y el verbo era Dios mismo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo hecho carne en la tierra. Amén. Señor, un título de autoridad y soberanía divina afirmada de la deidad de parte de Dios. La deidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la deidad de Dios mostrada en su Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Propósito principal de esta predicación. El propósito principal de esta predicación es la salvación de la condenación del pecado. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. La palabra de Dios dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Estoy en primera, es segunda. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo vendrá a reinar a la tierra. Y cuando Él venga a reinar a la tierra, dice la palabra de Dios que Él juzgará a vivos y muertos. Por eso en la Escritura dice que cuando Él venga, todos los que murieron van a resucitar. Tanto los que murieron en el mar, los que murieron ahogados, los que murieron quemados, los que mataron, muchos de todos ellos van a resucitar en los últimos tiempos. Imagina qué cosa tan espectacular, tan sobrenatural va a suceder en ese tiempo. De que dice la palabra de Dios que los muertos van a resucitar para ser juzgados juntamente con los vivos. Amén. Pero eso va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga a gobernar y a juzgar la tierra. Para ese tiempo,
todos los que hicieron la voluntad de Dios, todos los que aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor de Salvador, todos los que llevamos una vida en santidad, todos los que nos arrepentimos, todos los que ya no estamos practicando el pecado, no vamos a estar para esa juzgación y ese gobernamiento, sino que vamos a venir con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida a reinar con Él en la tierra. Porque los que van a ser juzgados son los que se hayan quedado vivos en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Para ese tiempo la iglesia ya fue arrebatada. Para ese tiempo la iglesia ya está en el cielo. La segunda venida, todos los que lavaron sus vestiduras y todos los que lavaron sus vestiduras en el tiempo que fue la palabra de Dios y que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo y nos perdonó nuestros pecados y llevamos una vida en santidad para Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia ya se fue. Y la segunda venida es que nuestro Señor Jesucristo viene y juntamente nosotros venimos con él a gobernar y a juzgar. Él es el juez. Pero también la palabra de Dios habla en el Apocalipsis, habla de que será abierto el libro y los libros de cada persona. Ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo viene a juzgar a la tierra y a gobernar sobre la tierra. Y muchos de esas personas todavía van a ser redimidas. Pero ¿para qué esperar al sufrimiento que va a venir sobre la tierra, teniendo la oportunidad ahorita de subir al cielo antes de que vengan las tribulaciones que hay en esta bendita palabra de Dios? Amén. Entonces, Jesucristo viene a gobernar y a juzgar a los vivos y a los muertos, que es decir, a todos los que se van a quedar cuando ya la iglesia se haya ido y todos los que se quedaron aquí vivos, y a los que van a resucitar, a los muertos. Los que van a resucitar, que son los muertos, para ser juzgados. Eso va a ser algo tremendo. Algo tremendo porque cada muerto va a resucitar para que sea juzgado en el reino de Jesucristo. Amén. Por eso ahorita que estamos a tiempo de aceptar al Señor y llevar una vida en santidad para Dios, porque de alguna manera nosotros como seguidores de Dios, como seguidores de Cristo, que volvimos a nacer de nuevo en el Espíritu, que ya no estamos practicando más el pecado que a Dios aborrece, porque déjeme decirle que no dejamos de ser pecadores. La palabra de Dios dice que ama al pecador, pero no al pecado que sigues cometiendo. Dios ama al pecador, pero no el pecado que muchos siguen practicando. Amén. Muchos siguen practicando pecado, incluso gente que es seguidor de Cristo, gente que está en la iglesia, siguen pecando. Y piensan que Dios no se da cuenta. Todo eso trae consecuencias. Por eso es que a veces dice la gente, ay, ¿por qué me está yendo tan mal? Tú mismo te debes de dar cuenta por qué te está yendo mal. Aunque déjeme decirle que una vida en Cristo Jesús no quiere decir que vamos a vivir en la gloria, no. Nosotros como seguidores de Cristo también tenemos problemas, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, que eso nunca se va a acabar, pero la grande diferencia es que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a soportar todo eso. No es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. La palabra de Dios dice, todo el que quiera seguir a Cristo, cargue su cruz y sígame. Eso significa que desde que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón y Salvador y perdonador de pecados, eso de cargar significa, de que cargues tu cruz y lo sigas, significa que todo desde a partir de ahí, todo lo que venga a tu vida tienes que pasar. Todo el que quiera seguir a Cristo, que cargue su cruz y lo siga. Tenemos que seguir.
porque Dios nos fortalece, el Espíritu Santo nos da fortaleza. No es de que nosotros seamos fuertes, no, sino que el poder de Dios se manifiesta en nosotros, nos ayuda. Pero tenemos que pedirle que nos ayude, que nos fortalezca, que fortalezca este cuerpo de pecado. Amén. Porque somos pecadores. Vamos a dejar de ser pecadores ya hasta que estemos en el cielo. Pero como vuelvo a repetir, Dios ama al pecador, pero no al pecado que sigues practicando. Amén. Entonces, salvación, su vida, muerte y resurrección son el medio por el cual los creyentes son salvados y reconciliados con Dios. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección significa que su muerte nosotros morimos juntamente con Él. Y la resurrección es que nacimos nuevamente con Él por medio del Espíritu. Amén. Y nos está reconciliando nuevamente de esa caída de Adán y de Eva. Nos vino a redimir y a reconciliar con Dios, porque estábamos apartados de Dios, en desobediencia, en nuestros pecados, en nuestros deleites, en todo lo mundano que podamos haber sido, o muchos que lo siguen siendo. Entonces, salvación de Dios, revelación de Dios, vino a revelar a Dios a la humanidad, de modo que quien lo ve a Él, ve al Padre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo con los apóstoles, uno de los apóstoles le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y nuestro Señor Jesucristo le contestó: tanto tiempo el Padre ha estado con ustedes y no se han dado cuenta de eso. ¿Por qué le dijo eso a nuestro Señor Jesucristo? Porque, como vuelvo a repetir, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. El Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la misma presencia de Dios. Por eso es que le dijo: desde el principio he estado con ustedes. Y el Padre está con ustedes. ¿Cómo es que quieres que te muestre al Padre si el Padre está en mí y yo en el Padre? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, reino. Vino a anunciar y establecer el reino de Dios en la tierra. Como dijo Juan el Bautista, Él vino a preparar el camino del Señor. Amén. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Entonces, el reino de los cielos es el Padre y el Hijo mostrado en la tierra, que es la palabra de Dios, la luz nuevamente de Dios, como dice la palabra de Dios, la luz de la aurora, esa luz que va de crecimiento en crecimiento, esa luz que todo mundo que sigue pecando necesita en su vida para poder reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a hacer una pequeña oración para terminar. Padre mío, glorioso y majestuoso, que sea usted, Padre Santo, obrando en cada corazón, que sea usted, mi Señor Jesucristo, obrando en cada corazón, que seas tú, Espíritu Santo, obrando en cada corazón. Usted es el que toca los corazones, Espíritu Santo. Yo te ruego, Espíritu Divino, que a todos los que escuchen esta prédica, vean esta prédica, que tú toques esos corazones, Espíritu Santo, que obres en sus vidas, Espíritu Santo, para que vuelvan nuevamente a ser hijos de Dios, Espíritu Santo, como tanto el que está en el pecado original, como en el que sigue pecando deliberadamente estando en la iglesia. Espíritu Santo, yo te pido por cada uno de ellos, Espíritu Divino, que obres, que los convenzas, Espíritu Santo, porque tú eres el que convences de todo pecado, a que busquen a nuestro Señor Jesucristo, a que acepten a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y perdonador de sus pecados. En esta hora yo te pido que si tú estás necesitado de Dios,
que si tú crees en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que si solamente crees en Él, serás salvo tú y tu casa. Yo te pido que hagas esta oración. Te acepto como Señor, mi Señor y Salvador, y mi perdonador de pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador, para que sea redimido por medio de tu sangre preciosa, y tener nuevamente una comunión con Dios, tener ese acercamiento al Dios Padre Celestial por medio de ti, mi Señor Jesús. Hago esta oración creyendo que así será en Cristo Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, pues damos por terminado esta prédica, esta enseñanza, y que Dios sea, a través de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu, tocando corazones. Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino con un propósito a esta tierra. Dice la palabra de Dios que Dios envió su palabra y que la palabra no regresará vacía al cielo. Dios les bendiga. Amén.